El sol de Puebla picaba en la nuca, pero yo no lo sentía. Toda mi atención estaba fija en la casita de adobe frente a nosotros, con sus muros agrietados y la pintura descarapelada como la piel de una naranja vieja. Para cualquiera, era una ruina. Para mí, era un lienzo en blanco. Para nosotros, era el principio de todo. Xóchitl apretó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, callosos y perpetuamente cubiertos de una fina capa de polvo de madera. Sus ojos, oscuros y brillantes, reflejaban la fachada desconchada, pero yo sabía que ella no veía el abandono, veía lo mismo que yo. Veía domingos por la mañana con olor a café y pan dulce, el sonido de risas infantiles rebotando en las paredes que yo mismo habría levantado, un jardín donde sus flores favoritas crecerían salvajes y hermosas, como ella. Es perfecta, susurró, y su voz fue como un bálsamo para el zumbido de ansiedad que vivía en mi pecho desde que habíamos empezado esta locura. Le falta trabajo, respondí, tratando de sonar práctico, como el constructor que se supone que soy. Mucho trabajo. El techo tiene goteras, la plomería debe ser del año del caldo y esa viga del porche está pidiendo a gritos que la jubilen. Ella se giró para mirarme, una sonrisa dibujada en sus labios. Pero será nuestro hogar, Fausto. Construido por ti. Cada clavo, cada ladrillo, cada centímetro tendrá nuestra historia. Tenía razón. Esa era la magia. Después de 5 años de trabajo incansable, de fines de semana sacrificados y de privarnos de casi todo, habíamos juntado el enganche. 600,000 pesos. 600,000 putos pesos que se sentían más como 1,000,000 de gotas de sudor y noches sin dormir. Mi pequeña empresa de construcción, acabados artesanales Fausto, apenas empezaba a despegar. Cada peso ganado se sentía como una victoria personal, una medalla ganada en la batalla diaria contra la incertidumbre. Mientras Xóchitl seguía soñando en voz alta sobre el color de las paredes de la cocina, mi mente se desvió hacia mi padre. Él, un carpintero de los de antes, de los que podían leer la historia de un árbol solo con tocar su corteza, habría amado este lugar. Me lo imaginé a mi lado, asintiendo lentamente, con esa mirada suya que aprobaba sin necesidad de palabras. El honor no está en el título, mijo, me había dicho una vez, mientras me enseñaba a hacer un ensamble de cola de Milano, está en las manos que construyen. Esa frase era mi mantra, mi escudo contra las dudas. Y contra mi hermano. A papá le habría encantado ver esto, dije en voz baja, más para mí que para ella. Xóchitl me abrazó por la cintura, apoyando su cabeza en mi hombro. Él lo está viendo, me aseguró. Y está tan orgulloso de ti como yo. Me aferré a sus palabras, al calor de su cuerpo contra el mío. En ese momento, parado frente a esa casa rota bajo el cielo azul de Puebla, sentí que todo era posible. Tenía a la mujer que amaba, un sueño por construir y la fuerza en mis manos para hacerlo realidad. No sabía, no podía saber, que la tormenta más grande no vendría de las nubes, sino de mi propia sangre. La primera vez que Porfirio vio a Xóchitl, supe que las cosas no serían fáciles. Fue en una de las comidas dominicales de mi madre, esas que eran una mezcla caótica de olores a mole, ruido de primos pequeños y una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi hermano mayor, Porfirio, llegó tarde, como siempre. Hizo su entrada no como un invitado, sino como un rey visitando una de sus provincias más pobres. Vestía un traje gris que probablemente costaba más que la renta de mi taller por 3 meses, un reloj brillante en la muñeca y unos zapatos tan lustrados que podías ver tu reflejo en ellos. A sus 38 años, era gerente en una firma financiera en la ciudad. El orgullo de mi madre. El exitoso de la familia. Besó a mi madre en la mejilla, saludó a los tíos con una inclinación de cabeza y luego sus ojos se posaron en mí y en Xóchitl, que estábamos sentados en el sofá. Fausto, hermanito, dijo, su voz con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. Se acercó y me dio una palmada en la espalda, una nube de polvo de mi ropa de trabajo se levantó y se asentó sobre la impecable lana de su saco. Él frunció el ceño, sacudiéndose la manga como si hubiera tocado algo sucio. Veo que vienes directo de la obra. Así es, respondí, tratando de mantener la voz neutral. Hay que chingarle.
Sus ojos se deslizaron hacia Xóchitl, evaluándola de pies a cabeza. No había calidez en su mirada, solo un cálculo frío. Y tú debes ser la famosa Xóchitl. La maestra. Mi hermano no ha parado de hablar de ti. Xóchitl se levantó y le ofreció la mano, con la dignidad que la caracterizaba. Mucho gusto, Porfirio. Él tomó su mano brevemente, casi con asco. Igualmente. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Este de aquí, dijo, señalándome con el pulgar, tiene más aserrín en la cabeza que ideas. Se rió de su propio chiste. Nadie más lo hizo. Durante la comida, la tortura continuó. Cada comentario era una pequeña daga disfrazada de broma. Cuando hablé de un proyecto de remodelación que había conseguido, él interrumpió, sí, remodelaciones. Un buen pasatiempo. Yo acabo de cerrar un trato de inversión de 7 cifras. Pero bueno, cada quien a lo suyo, ¿no? Cuando Xóchitl habló de su trabajo en el kinder, él sonrió con falsedad. ¡Qué tierno! Jugar con niños todo el día. Debe ser relajante no tener que lidiar con la presión del mundo real. Yo apretaba los puños debajo de la mesa, sintiendo la ira subir por mi garganta. Pero miraba a mi madre, con su cara de felicidad por tener a sus 2 hijos juntos, y me tragaba el veneno. Siempre lo hacía. Por ella. Por mantener la paz. Más tarde, mientras lavábamos los platos, Xóchitl me confrontó. No me gusta cómo te habla, dijo, su voz firme. No te respeta, Fausto. Así es él, Xóchitl. Siempre ha sido así. Es su forma de, no sé, de jugar. Ella dejó de fregar una olla y se giró para mirarme directamente a los ojos. Eso no es jugar. Es humillarte. Y tú se lo permites. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Siempre se lo había permitido. Desde niños, él era el inteligente, el de los 10, el que iba a la universidad. Yo era el de las manos, el que desarmaba cosas, el que prefería el taller de papá a un salón de clases. Nuestro padre nos quería a los dos, pero yo siempre sentí que entendía mi mundo de una forma que el de Porfirio le era ajeno. Y creo que Porfirio siempre resintió eso. Es mi hermano, fue lo único que pude decir, una excusa tan débil como la madera podrida. Y yo soy la mujer que se va a casar contigo, replicó ella. Y no voy a quedarme sentada mientras te trata como si fuera su empleado. O peor, su limosnero. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, las palabras de Xóchitl resonaban en mi cabeza. Sabía que tenía razón. Pero cambiar una dinámica de 32 años era como tratar de enderezar una viga torcida por el tiempo. Era más fácil dejarla estar, construir a su alrededor y rezar para que el techo no se te cayera encima. Un rezo que, pronto descubriría, no sería escuchado. Organizamos la fiesta de compromiso en el patio de la casa de los padres de Xóchitl. Era algo sencillo, carnitas, cumbia sonando en una bocina, guirnaldas de papel picado de colores y la gente que queríamos. Nuestros amigos, su familia, que me había acogido como a un hijo, y la mía. Porfirio, por supuesto, llegó tarde y vestido como si fuera a una junta de consejo, no a una fiesta en un patio trasero. Trajo una botella de vino cuyo nombre no podía pronunciar y que probablemente costaba una semana de mi sueldo. Se la entregó al padre de Xóchitl con un aire de superioridad, como un conquistador ofreciendo baratijas a los nativos. Durante un rato, pareció que la noche transcurriría en paz. Porfirio se mantuvo en un rincón, hablando por su celular de portafolios de inversión y fluctuaciones del mercado. Mejor ahí que cerca de nosotros. El momento culminante de la noche fue cuando anunciamos lo de la casa. Mi suegro, un hombre bueno y sencillo, pidió un brindis. Con la voz llena de emoción, habló de lo feliz que estaba de que su hija se casara con un hombre de bien, trabajador y honesto. Sentí un nudo en la garganta. A mi lado, Xóchitl brillaba. Fue entonces cuando Porfirio decidió que la paz había durado demasiado. Se acercó al centro del círculo, con su copa de vino en la mano. Felicidades, hermanito, dijo, su sonrisa tan falsa que dolía. Escuché que van a comprar una casa.
Una inversión importante, ¿dónde está, si se puede saber? Con orgullo, describí la casita de adobe, la emoción creciendo en mi voz al hablar de mis planes para la renovación. Vi las miradas de interés y apoyo en los rostros de nuestros amigos. Pero la cara de Porfirio era una máscara de desdén. Cuando terminé, él dejó escapar una pequeña risa, un sonido seco y cortante. «¿Esa posilga al lado de la carretera vieja?», preguntó en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. «Pero si eso se está cayendo a pedazos, ¿y con qué la vas a pagar, con aserrín?». El silencio cayó sobre el patio. La música parecía haberse detenido. Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Mi cara ardía, una mezcla de vergüenza y furia. Pero él no había terminado. Se giró hacia Xóchitl, su voz goteando una falsa preocupación. «Ten cuidado, Xóchitl. No vaya a ser que termines manteniendo a un soñador». La palabra soñador la escupió como un insulto. No era un cumplido. Era un sinónimo de incompetente, de fracasado. Era la forma que tenía de decirles a todos, a la familia de mi prometida, que yo era un bueno para nada que vivía de fantasías. El padre de Xóchitl dio un paso al frente, su rostro endurecido. «Aquí en mi casa respetamos los sueños de la gente, sobre todo cuando están respaldados por trabajo duro, señor». Xóchitl estaba temblando de rabia a mi lado. «Lárgate de mi casa, Porfirio». Pero yo la detuve. Puse mi mano en su brazo, un gesto que me costó toda mi fuerza de voluntad. «Ahora no, por favor», susurré. No quería una escena. No quería que el recuerdo de nuestra fiesta de compromiso fuera una pelea a gritos. La humillación era mía, y me la tragué entera, amarga y pesada como el cemento. Porfirio levantó las manos en señal de rendición, una sonrisa torcida en su rostro. «Tranquilos, tranquilos. Solo es una broma. Parece que algunos no aguantan nada». Se encogió de hombros y se alejó, volviendo a su rincón, dejando tras de sí un campo minado de silencios incómodos. La fiesta nunca se recuperó. Aunque la gente intentó seguir hablando y riendo, la alegría se había roto. Nos fuimos temprano. En el coche, Xóchitl no dijo una palabra. El silencio era más ruidoso que cualquier grito. Esa noche, no pude dormir. La palabra soñador rebotaba en mi cráneo. Fui a mi pequeño taller, un garaje rentado que olía a pino y a sudor. Encendí la luz y mis ojos se posaron en un bloque de madera de nogal que había estado guardando para un proyecto especial. Una cuna. Habíamos hablado de tener hijos algún día, en la casa nueva. Tomé el cepillo de carpintero, la hoja afilada y fría contra mi palma. Y empecé a trabajar. Con cada pasada, con cada viruta que se enroscaba y caía al suelo, intentaba cepillar también la humillación, la ira, la duda que las palabras de mi hermano habían sembrado en mi corazón. Pero no importaba cuánto cepillara, la mancha seguía ahí, profunda y oscura, justo debajo de la superficie. Era la primera daga, y se había clavado hasta el fondo. Las semanas que siguieron a la fiesta de compromiso fueron extrañamente silenciosas. Porfirio no llamó. Mi madre nos invitó a comer un par de veces, pero mi hermano siempre tenía una excusa, una junta importante o un viaje de negocios. Parte de mí se sintió aliviada. La otra parte, la que conocía a mi hermano, sabía que el silencio era a menudo el preludio de algo peor. El silencio era donde él planeaba sus movimientos. Y entonces, las cosas empezaron a pasar. Pequeños accidentes, inconvenientes que al principio parecían simple mala suerte. El primero fue con don Anselmo, mi proveedor de maderas finas. Un viejo amigo de mi padre, me había estado vendiendo cedro y caoba a buen precio durante años. Un martes por la mañana, me llamó. Su voz, normalmente cálida y resonante, sonaba tensa. «Fausto, mijo, lo siento mucho, pero no voy a poder surtirte el pedido para la casa de los Gámez», dijo sin rodeos. «¿Qué? ¿Por qué no?». «Don Anselmo, necesito esa madera para el viernes». Hubo una pausa. «Mira, no quiero problemas. Solo digamos que, he escuchado cosas. Que tu negocio no anda bien, que tienes deudas. No puedo arriesgar mi material. Cosas,
¿Qué cosas? ¿Quién le dijo eso? Mi negocio va bien, estoy al día con todos mis pagos. Lo siento, muchacho. Mi decisión está tomada. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, confundido y furioso. ¿Deudas? ¿Problemas? Era mentira. Tuve que mover cielo, mar y tierra para encontrar otro proveedor a última hora, pagando casi el doble y perdiendo casi toda mi ganancia en ese proyecto. Unos días después, fue el golpe en línea. Úrsula, la hermana mayor de Xóchitl, me llamó. Es diseñadora gráfica y una genio de las redes sociales. Oye, Fausto, ¿ya viste la nueva reseña de tu negocio en Google? No, casi no reviso eso. Pues deberías. Su tono era serio. Entré a la página de mi negocio. Allí estaba. Una estrella. Y un comentario largo y detallado que me heló la sangre. No contratar. Trabajo amateur y poco fiable. Utiliza materiales de baja calidad y no cumple con los plazos. El dueño es un soñador que te promete el cielo y te entrega un infierno. Ahorren su dinero y su tiempo. La palabra soñador. Mi estómago se convirtió en una piedra. No podía ser una coincidencia. ¿Quién lo escribió? Le pregunté a Úrsula por teléfono, mi voz apenas un susurro. Es una cuenta anónima, creada hace 2 días. El cliente decepcionado 123. Pero, hizo una pausa, soy buena en esto, cuñado. Hice un rastreo básico de la dirección IP que publicó la reseña. No es una prueba para un juicio, pero el servidor está localizado en una torre de oficinas en el centro. En la zona de Santa Fe. Donde estaban las oficinas de la firma financiera de Porfirio. Esa noche, le conté todo a Xóchitl. Le mostré la reseña, le conté lo de don Anselmo, lo que Úrsula había descubierto. Ella escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en nuestra pequeña sala. Es él, dijo finalmente. Sabía que no se quedaría quieto. Te está atacando donde más te duele, en tu trabajo, en tu reputación. No tenemos pruebas, Xóchitl. Es solo una coincidencia, una IP en una zona enorme. No seas ingenuo, Fausto, exclamó, deteniéndose frente a mí. Su voz era una mezcla de frustración y preocupación. ¿De verdad crees eso? La misma palabra que usó para humillarte en la fiesta, un rumor sobre deudas que aparece de la nada justo cuando estás por comprar una casa, abre los ojos. Yo quería creer que estaba equivocada. La idea de que mi propio hermano, mi sangre, pudiera ser tan metódico y cruel era, monstruosa. Rompía algo dentro de mí. ¿Por qué? Pregunté, la voz rota. ¿Por qué haría algo así? Xóchitl se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Sus ojos buscaron los míos, llenos de una certeza que yo no poseía. Porque te tiene envidia, mi amor. Siempre te la ha tenido. Envidiaba cómo te miraba tu padre, cómo admiraba tus manos y tu talento. Y ahora envidia esto, dijo, apretando mis manos. Envidia que seas feliz, que me tengas a mí, que estés construyendo una vida con tus propias reglas, sin sus trajes caros ni sus títulos. Tu felicidad es un espejo que le muestra su propio vacío. Y está tratando de romper el espejo. Sus palabras tenían sentido, un sentido terrible y doloroso. El sabotaje ya no era silencioso. Para mí, era un rugido ensordecedor que amenazaba con derribar todo lo que estaba tratando de construir. Y lo peor era que venía desde dentro de mi propia casa. Armado con la furia de Xóchitl y la evidencia circunstancial de Úrsula, decidí que no podía seguir tragándome el veneno. Tenía que confrontarlo. Esperé un par de días, dejando que mi propia ira se enfriara y se convirtiera en una resolución fría. No iba a gritar. Iba a ser directo. Lo cité en una cafetería a medio camino entre su oficina y mi taller. Un lugar neutral. Llegó, como siempre, revisando su reloj, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Tengo 15 minutos, Fausto, que es tan urgente, dijo, sin siquiera sentarse del todo. Quiero que me digas la verdad, Porfirio. Fui al grano.
¿Fuiste tú quien llamó a don Anselmo? ¿Fuiste tú quien escribió esa reseña sobre mi negocio? Él parpadeó, una sorpresa genuina o muy bien actuada cruzó su rostro. Luego, soltó una carcajada. No una risa alegre, sino una risa condescendiente, la que usaba cuando yo decía alguna tontería de niño. ¿De qué demonios estás hablando, don Anselmo, el viejo amigo de papá? Una reseña. Fausto, ¿estás bien? Puse mi teléfono sobre la mesa, con la reseña en la pantalla. Usaste la palabra, soñador. La misma que usaste en la fiesta. Él miró la pantalla, entrecerrando los ojos. Luego se encogió de hombros, una expresión de aburrimiento en su cara. ¿Es una palabra común, ahora soy dueño de las palabras? Por favor. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer que meterme en tu negocito de tablas? Su desdén era tan natural, tan practicado, que por un segundo, una horrible duda se deslizó en mi mente, ¿y si Xóchitl y yo estábamos equivocados, y si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? La IP viene de la zona de tu oficina, insistí, aunque mi voz ya no sonaba tan firme. Él suspiró, un suspiro largo y teatral, como el de un padre lidiando con un hijo difícil. Se sentó finalmente, inclinándose sobre la mesa. Su voz se volvió suave, casi preocupada. Y eso fue lo más peligroso de todo. Mira, hermanito, comenzó, sé que estás bajo mucha presión. La boda, la casa, el negocio. Es mucho para cualquiera. A lo mejor estás un poco paranoico. A lo mejor estás buscando a quien culpar porque las cosas no van tan bien como quisieras. Me quedé sin palabras. Estaba volteando todo. La víctima ahora era el culpable. Mi negocio va bien, tartamudeé. Iba perfecto hasta que... Hasta que la realidad te golpeó, interrumpió, su voz todavía suave. Escucha, te lo digo porque soy tu hermano y te quiero. Quizás no estás hecho para esto. Ser tu propio jefe no es para todos. Requiere, cierto temple. Cierta inteligencia para los negocios que no se aprende en un taller. No es ninguna vergüenza admitirlo. Cada palabra era un golpe calculado. No a mi negocio, sino a mi confianza, a mi identidad. Estaba usando mis propias inseguridades, mi falta de educación universitaria, en mi contra. Me estaba diciendo, de la forma más amable y cruel posible, que yo era un fraude. Un tonto. No hay nada de malo en tener un trabajo normal, Fausto. Un sueldo fijo, seguridad. Quizás deberías considerarlo. Yo podría conseguirte algo, en mantenimiento, en algún lugar. Basta, lo corté. La palabra salió ahogada. Sentí náuseas. Él levantó las manos. Como quieras. Solo trato de ayudar. Se levantó y se ajustó el nudo de la corbata. Piénsalo. Y deja de buscar culpables. A veces, el problema está en el espejo. Se fue, dejándome solo en la cafetería, con el veneno de sus palabras corriendo por mis venas. Me había desarmado por completo. Me hizo dudar de mi propia cordura. Eso es el gaslighting, te hacen creer que el fuego que ellos iniciaron es solo una alucinación tuya. Salí de allí sintiéndome peor que nunca. Confundido, humillado y, lo que es peor, con una semilla de duda plantada en mi alma, ¿y si tenía razón, y si yo era el problema? Cuando le conté a Xóchitl, ella se enfureció. Es un manipulador, un maldito cobarde, ¿no ves lo que hizo? Te está volviendo loco a propósito. Yo quería creerle. Pero la voz de Porfirio, suave y razonable, se había metido en mi cabeza. La confrontación no había servido de nada. Solo le había dado más munición para su guerra psicológica. Y yo me sentía completamente indefenso. Después de la desastrosa confrontación con Porfirio, intenté enterrarme en el trabajo. Era mi única terapia, mi único refugio. Y tenía el proyecto perfecto para ello, la remodelación de la biblioteca de la escuela primaria Benito Juárez, una vieja escuela pública en un barrio humilde. No era el trabajo más rentable, pero era el que más me llenaba. La idea de crear un espacio hermoso y funcional para que los niños leyeran me recordaba por qué amaba mi oficio.
Estaba a cargo de construir todas las estanterías, las mesas de lectura y los bancos. Elegí madera de pino recuperada, lijándola y tratándola hasta que la veta dorada brillaba con una calidez que invitaba a tocarla. Durante 2 semanas, mi equipo y yo trabajamos sin descanso. El olor a madera recién cortada llenaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la nube negra sobre mi cabeza comenzaba a disiparse. Estaba creando algo bueno. Algo real. Fue entonces cuando Porfirio lanzó su ataque más devastador. No lo supe de inmediato. El golpe fue silencioso, como el trabajo de las termitas. Un viernes por la tarde, dejamos todo listo para aplicar el sellador final el lunes por la mañana. Las estanterías estaban montadas, las mesas ensambladas. La biblioteca olía a esperanza. El lunes, cuando llegué, el olor era diferente. Un olor químico, agrio. Y entonces lo vi. Toda la madera, cada estante, cada mesa, estaba cubierta por una capa lechosa y pegajosa. Tenía manchas oscuras, como si la madera hubiera sudado una plaga. Corrí hacia una de las mesas y toqué la superficie. Estaba gomosa. El sellador no había secado. Pero era peor que eso. El producto químico había reaccionado con la madera, quemándola desde adentro, arruinando el color, la textura, todo. Mi ayudante, un chico joven llamado Mateo, estaba pálido. Jefe, yo no sé qué pasó. Usamos el sellador de siempre, el que estaba en las latas. Revisé las latas. Eran las correctas por fuera, pero el contenido era otra cosa. Alguien había vaciado el sellador de poliuretano y lo había reemplazado con algún tipo de laca barata a base de aceite, una que era completamente incompatible con el tratamiento que le habíamos dado a la madera. Un error que un profesional nunca cometería. Un acto de sabotaje deliberado. El director de la escuela llegó y el horror en su rostro fue un reflejo del mío. No había forma de arreglarlo. Toda la madera estaba arruinada. Semanas de trabajo, miles de pesos en material, todo a la basura. Mi reputación, que ya estaba herida, ahora estaba destrozada. Mientras estaba allí, de pie en medio del desastre, mi teléfono sonó. Era el agente inmobiliario. Fausto, malas noticias, dijo, su voz grave. El banco ha puesto en pausa la aprobación de su crédito hipotecario. ¿Qué? ¿Por qué? Ya estaba todo listo. Recibieron un informe anónimo. Alguien les envió un correo diciendo que su empresa está al borde de la quiebra, que tiene demandas pendientes y que no es un sujeto de crédito fiable. Mencionaron específicamente el desastre en la escuela Juárez. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. El sabotaje y la llamada al banco. Estaba coordinado. Era un ataque en 2 frentes, diseñado para aniquilarme profesional y personalmente. Me senté en el suelo polvoriento de la biblioteca en ruinas, rodeado de los restos de mi trabajo, del sueño de esos niños. Y por primera vez en mi vida adulta, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de un dolor tan profundo que sentía que me partía en 2. Ya no había duda. Ya no había espacio para la negación. Esto no era envidia. Esto era odio. Un odio frío, calculador y destructivo. Mi hermano no quería verme fracasar. Quería borrarme del mapa. Y en ese momento, supe que el sueño de la casa, el sueño de una vida tranquila, había muerto. Porfirio había ganado. Había apuntado al corazón de mi proyecto, al corazón de mi sueño, y no había fallado el tiro. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación. Tuve que decirle al director de la escuela que no podía terminar el trabajo. Tuve que despedir a Mateo porque no podía pagarle. Mi taller se sentía como un mausoleo, lleno de herramientas silenciosas y proyectos muertos. Xóchitl intentaba animarme, pero era como intentar encender una cerilla en medio de un huracán. La luz se apagaba al instante. La llamada del agente inmobiliario había sido el golpe de gracia. Sin el crédito, no había casa. Los 600,000 pesos que habíamos ahorrado estaban en el banco, inútiles, un monumento a nuestro fracaso. Me sentía vacío, un cascarón hueco. Porfirio me había quitado no solo mi trabajo y mi sueño, sino también mi orgullo,
mi esencia. La ayuda llegó de la fuente más inesperada. Un sábado, Xóchitl fue a un café en el centro a encontrarse con una amiga. Mientras esperaba, vio a Matilde, la esposa de Porfirio, sentada sola en una mesa, revolviendo un capuchino con la mirada perdida. Xóchitl dudó, pero luego se acercó. Matilde levantó la vista, sorprendida. Parecía cansada, con ojeras bajo los ojos que el maquillaje no podía ocultar. «Hola, Xóchitl», dijo en voz baja. «Matilde, ¿estás bien?». Matilde forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo de siempre. El trabajo, los niños, ya sabes». Pero su mirada decía otra cosa. Decía que estaba atrapada en una jaula de oro, tan infeliz como yo. Hablaron de trivialidades durante unos minutos. Luego, justo cuando Xóchitl se iba a despedir, Matilde la detuvo. «Espera», dijo, bajando la voz. Miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada. «No debería decirte esto. Pero no es justo. Lo que Porfirio le está haciendo a Fausto, no está bien». Xóchitl se quedó quieta. «Él se cree muy listo», continuó Matilde, sus palabras un torrente apresurado. «Habla mucho por teléfono en su estudio por las noches. Cree que nadie lo oye. Pero a veces olvida que la casa está en silencio y su voz se oye por el pasillo. Anoche lo escuché reírse. Estaba hablando con alguien. Y escuché un nombre». Hizo una pausa, tragando saliva. «Escuché el nombre de ese muchacho que trabajaba para Fausto. El que despidió. Leonel». Xóchitl me llamó inmediatamente. Cuando me contó la conversación, algo dentro de mí, algo que creía muerto, se encendió. Una pequeña brasa de ira en medio de las cenizas de la desesperación. Leonel. Un chico joven y ambicioso que había despedido hacía meses por perezoso y por robar pequeñas herramientas. Estaba resentido. Era el peón perfecto. Esa noche, por primera vez en días, no me sentí como una víctima. Me sentí como un cazador. Busqué el número de Leonel en mis registros antiguos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Puse mi teléfono a grabar y marqué. Contestó al tercer timbrazo. «Leonel, habla Fausto». Hubo un silencio. Pude oír su respiración agitada. «No sé de qué me hablas», dijo, demasiado rápido. «Sé que fuiste tú, Leonel. Sé que arruinaste la madera de la escuela. Y sé quién te pagó». Silencio de nuevo. «Tu hermano me obligó», soltó de repente, su voz temblorosa. «Me amenazó. Dijo que si no lo hacía, le diría a la policía lo de las herramientas. Dijo que arruinaría mi vida». Mentía, por supuesto. Porfirio no lo había amenazado, lo había tentado. Pero no importaba. «¿Cuánto te pagó, Leonel?», pregunté, mi voz fría como el acero. 10,000 pesos, confesó, su voz rota. «Lo siento, Fausto. De verdad, lo siento. Necesitaba el dinero. Lo quiero todo en una declaración firmada, Leonel. O esta grabación va directo a la policía. Y créeme, el robo de herramientas será el menor de tus problemas». Colgué. Tenía la prueba. La confesión. El arma que necesitaba. Mientras escuchaba la grabación de nuevo, la voz temblorosa de Leonel llenando el silencio de mi taller, un recuerdo vino a mi mente con una claridad abrumadora. Tenía 14 años. Mi padre me estaba enseñando a hacer un ensamble de cola de Milano, una de las uniones más difíciles y hermosas de la carpintería. Mis manos eran torpes, la madera se astillaba. Estaba a punto de rendirme. Mi padre puso su mano sobre la mía. Su mano era fuerte, callosa, pero su tacto era suave. «El honor no está en el título, mijo», me dijo, su voz tranquila. «No está en el dinero ni en lo que otros piensen de ti. Está aquí. En las manos que construyen. En la honestidad de tu trabajo. Nunca olvides eso». Las lágrimas corrieron por mi rostro. Lágrimas calientes, no de tristeza, sino de una rabia purificadora. Porfirio no solo había atacado mi negocio. Había insultado el legado de mi padre.
Había profanado el honor que residía en mis manos. La duda se había ido. La tristeza se había ido. En su lugar, había una calma fría y absoluta. Una resolución. La viga maestra de mi paciencia se había roto. Y ahora, iba a usar los pedazos para derrumbar su mundo. El cumpleaños de mi madre era el escenario perfecto. Era un evento sagrado, una tregua obligatoria en cualquier conflicto familiar. Negarse a ir era impensable. Sabía que Porfirio estaría allí, pavoneándose, sintiéndose intocable en su victoria. Llegamos puntuales, Xóchitl y yo. Llevaba la confesión grabada de Leonel en mi teléfono, una bomba de tiempo en mi bolsillo. Xóchitl me apretó la mano con fuerza cuando entramos. Su mirada me decía, estoy contigo hasta el final. La casa de mi madre olía a chiles en nogada, su platillo especial para las celebraciones. La familia estaba allí, tíos, tías, primos. Y en el centro de todo, como un sol oscuro, estaba Porfirio. Nos saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hermanito. Xóchitl. Qué bueno que vinieron. Pensé que estarías muy ocupado, buscando trabajo, dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. No respondí. Solo lo miré. Por primera vez, no vi a mi hermano mayor, la figura imponente de mi infancia. Vi a un hombre pequeño, hueco, carcomido por la envidia. La cena fue una tortura. Tuve que sentarme frente a él, escucharlo hablar de sus logros, de sus viajes, de su éxito. Cada palabra era una mentira que solo yo conocía. Comí sin saborear, mi mente repasando el plan una y otra vez. Esperé el momento adecuado. Y Porfirio, en su arrogancia, me lo dio en bandeja de plata. Durante el postre, mi tía Carmen, una mujer chismosa pero de buen corazón, preguntó por la casa. Y entonces, mijo, ¿cuándo nos invitan a la inauguración? El silencio se instaló en la mesa. Sentí todas las miradas sobre mí. Porfirio soltó una risita. Ay, tía. Parece que hubo un pequeño problema con el banco. Ya sabe, estos tiempos son difíciles. No cualquiera puede obtener un crédito. Hay que demostrar que uno es solvente. Ese fue el momento. La humillación pública final. La gota que derramó el vaso. Con una calma que no sentía, dejé mis cubiertos a un lado. Me limpié la boca con la servilleta y me levanté. Todos me miraron, sorprendidos. Tienes razón, Porfirio, dije, mi voz resonando en el comedor. He fracasado. Vi un destello de triunfo en sus ojos. Fracasé en muchas cosas, continué, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie detrás de él. Fracasé en darme cuenta del tipo de víbora que tenía por hermano. El rostro de Porfirio se crispó. Mi madre susurró mi nombre, una advertencia. La ignoré. Has pasado meses tratando de destruirme, dije, mi voz subiendo de volumen. Hiciste que perdiera proveedores. Escribiste reseñas falsas para dañar mi reputación. Y arruinaste el trabajo de la biblioteca de la escuela, el sueño de cientos de niños. Estás loco, no tienes pruebas, gritó él, poniéndose de pie de un salto. Ah, no. Saqué mi teléfono. Lo conecté a la pequeña bocina Bluetooth que siempre usábamos para poner música en las fiestas. Y le di al play. La voz temblorosa de Leonel llenó el silencio sepulcral. Tu hermano me obligó, me pagó 10,000 pesos, lo siento, Fausto, de verdad, lo siento. La confesión se reprodujo, cada palabra un martillazo en el ataúd de las mentiras de Porfirio. El color desapareció de su rostro. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de horror. Mis tíos y primos miraban de él a mí, sus caras una mezcla de incredulidad y asco. Cuando la grabación terminó, el silencio era absoluto. Pero yo no había terminado. La bomba final aún estaba por caer. Mientras investigaba a dónde se había ido el dinero con el que le pagaste a Leonel, descubrí algo más interesante, dije, mi voz ahora un susurro helado. Descubrí por qué estabas tan desesperado porque yo no consiguiera ese crédito. ¿Por qué necesitabas que mi negocio fracasara? Me acerqué a mi madre. Mamá,
¿recuerdas que le diste a Porfirio el control de la pequeña herencia que dejó papá, los ahorros de toda su vida, para que los invirtiera y los hiciera crecer? Mi madre asintió, confundida. Pues no los invirtió. Se los jugó. Se los gastó para pagar deudas de juego y mantener un estilo de vida que no puede permitirse. Está ahogado en deudas, mamá. Hasta el cuello. Saqué un fajo de papeles de la bolsa interior de mi chamarra. Eran estados de cuenta, registros de transferencias, pruebas de sus deudas. Los había conseguido a través de un amigo que trabajaba en el lugar correcto. Los puse sobre la mesa, frente a mi madre. El sabotaje nunca fue solo por envidia, dije, mirando a Porfirio directamente a los ojos, disfrutando del pánico que se arremolinaba en ellos. Necesitaba que yo fracasara para que el banco rechazara mi crédito. Porque su plan final era convencerme de que le prestara los 600,000 pesos de mi enganche para una inversión segura. Necesitaba mi dinero. El dinero que gané con mis manos. Iba a robarme el futuro de mi familia para tapar su propio agujero. El mundo de Porfirio se derrumbó en ese instante. La máscara de éxito se hizo añicos, revelando al hombre débil, mentiroso y desesperado que había debajo. La cena de la venganza había sido servida. Y estaba fría. El caos que siguió fue como ver un edificio implosionar. Los gritos de mi madre, agudos y llenos de dolor y traición. Los balbuceos de Porfirio, negaciones incoherentes que nadie creyó. Mis tíos, antes sus admiradores, ahora lo miraban con un desprecio helado. Pero la reacción más devastadora para él fue la de Matilde. Su esposa, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, se levantó con una calma aterradora. No lloró. No gritó. Simplemente lo miró, y en sus ojos había años de decepción acumulada que finalmente encontraban una salida. Se acabó, Porfirio, dijo, su voz clara y firme. Se acabó el teatro. Se acabaron las mentiras. Se giró hacia mí. Gracias, Fausto. Por decir la verdad que yo no tuve el valor de decir. Y sin más, tomó su bolso, llamó a sus hijos que estaban en otra habitación y salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí con un sonido definitivo. Ese fue el golpe que lo rompió. Ver a su familia abandonarlo. Mi padre siempre decía que un hombre no es nada sin su familia. En ese momento, Porfirio no era nada. Mi madre, con el rostro bañado en lágrimas, tomó los papeles de la mesa. Miró a su hijo mayor, al que había idolatrado, y su voz fue un susurro roto. Vete de mi casa. Y no vuelvas hasta que hayas arreglado el desastre que eres. Porfirio me lanzó una última mirada. No había arrogancia en ella, ni odio. Solo un vacío inmenso. Y luego se fue, un rey destronado saliendo de su propio palacio en ruinas. La familia se dispersó rápidamente, dejando un silencio pesado en la casa, lleno de los fantasmas de lo que acababa de suceder. Mi madre se acercó a mí, me abrazó con fuerza y lloró en mi hombro. Perdóname, mijo, sollozó. Perdóname por no ver. Por estar tan ciega. No tienes nada que perdonar, mamá, le dije, acariciando su espalda. Ya pasó. Pero no había pasado. Una parte de nuestra familia se había fracturado para siempre. Había ganado la batalla, sí. Pero la victoria se sentía extrañamente hueca, como una casa vacía. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, tanto literal como figurada. No compramos la casita de adobe. El proceso se había arruinado y, para ser honesto, el lugar ahora tenía un recuerdo amargo. Porfirio desapareció. Supimos por mi madre que se había mudado a otra ciudad, solo, tratando de encontrar trabajo. Matilde solicitó el divorcio. La herida que había abierto en la familia tardaría años en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía. Mi madre, sintiéndose culpable, insistió en darme un adelanto de mi parte de la herencia. Es lo que tu padre habría querido, dijo. No era una fortuna, pero junto con nuestros ahorros, nos dio un nuevo comienzo. Mi negocio también comenzó a sanar. La historia de lo que había pasado en la escuela se supo en el pequeño mundo de la construcción local.
El director de la escuela, al enterarse de la verdad, me defendió públicamente. Otros clientes, al ver mi honestidad, me dieron nuevas oportunidades. Con la ayuda de mi viejo mentor, Isidro, que me consiguió un par de proyectos importantes, acabados artesanales, Fausto volvió a ponerse de pie, más fuerte y más sabio que antes. Una tarde de sábado, unos 6 meses después de la cena, llevé a Xóchitl a ver una propiedad. Era un pequeño terreno en las afueras, con un par de árboles viejos y una vista despejada de los volcanes. No había nada construido. Solo tierra y posibilidades. ¿Y la casa?, preguntó ella, confundida. Sonreí y saqué un cuaderno de dibujo de mi camioneta. En las páginas, había bocetos detallados de una casa pequeña pero hermosa, diseñada por mí. Con un gran ventanal en la sala, una cocina abierta y un porche que miraba hacia el atardecer. Y un cuarto extra, al fondo, con espacio para un taller. La casa la vamos a construir nosotros, le dije. Desde los cimientos. Ladrillo por ladrillo. Los ojos de Xóchitl se llenaron de lágrimas. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Esa noche, en mi taller, volví a trabajar en la cuna de nogal. La había dejado a medio terminar, un símbolo de un sueño interrumpido. Ahora, mis manos se movían con una nueva seguridad. La lijé hasta que la superficie quedó suave como la seda, cada curva perfecta. Xóchitl entró y se quedó observándome en silencio. Luego, se acercó y puso su mano sobre la mía, que descansaba sobre la madera pulida de la cuna. «¿Ves?», susurró. «Al final, sí construiste nuestro hogar. Empezó aquí. Contigo». La miré, a la luz cálida del taller, con el olor a madera y a futuro llenando el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa no tenía ninguna sombra. La rabia se había ido. La humillación era un eco lejano. Había perdido a un hermano, sí. Pero había encontrado algo mucho más importante, mi propio valor. Me di cuenta de que mi honor nunca había estado en la opinión de Porfirio, ni en el tamaño de una casa, ni en una cuenta bancaria. Siempre había estado allí, en mis manos. En la familia que Xóchitl y yo estábamos construyendo. En la simple y profunda verdad de crear algo bueno y duradero de la nada. Y eso, nadie, nunca, podría quitármelo.